Bien, entonces iniciamos con la clase de hoy. Hoy nos toca un tema, digamos, interesante. Es criterios de evaluación para el aprendizaje o criterios de evaluación del aprendizaje. Ya hemos estado hablando un poquito sobre estos, pues sobre esta forma de evaluar, ¿no? Hemos quitado, digamos, o hemos propuesto que la evaluación única y exclusivamente es para saber en qué estamos realizando de manera incorrecta una actividad y cómo podríamos eh, resolverla en este sentido del FODA, ¿no? De las fortalezas y debilidades, es decir, en qué somos buenos y cómo podemos mejorar y en qué somos no tan buenos y qué estrategias podríamos usar para digamos, avanzar en este sentido, ¿no? E ir mejorando. Em, Hoy nos tocan dos lecturitas. Bueno, eh, la primera que les propuse, que es la, digamos, una de las más completas en el sentido de la universidad, es precisamente los criterios de evaluación del aprendizaje en la educación superior y la segunda que era criterios para evaluar el aprendizaje. ¿No? Las dos son muy parecidas, traen ciertas preguntas, como dije, la primera lectura viene un poquito más completa. Vamos a trabajar pues la primera lectura, ¿les parece? Em, bueno, no sé si quieran de una vez participar en el caso de Viviana o Naye. ¿Quién de las dos desea participar? Pues yo, Adelante. bueno, así como ya lo mencionado, son los criterios de evaluación del aprendizaje. Bueno, pues son pues, los criterios es lo que pues el docente espera de los alumnos con los trabajos que pues les deja, determinando su logro o el fracaso que tiene el estudiante en una determinada tarea o trabajo. Ujú. Igual en los criterios se evalúan todos los trabajos y actividades elaborados por los estudiantes. En este se basa igual más como en la observación de conductas, el cómo el estudiante realiza sus trabajos o al realizar actividades dentro del aula o de la escuela. Ujú. Y pues para ello el docente igual al empezar una materia o al iniciar, necesita saber qué va, qué va a evaluar, para qué va a evaluar, cómo evaluar y con qué evaluar. Ok. Nada más puede sacar algo de improviso y ya. Ujú. Y todo esto se realiza, bueno, el docente se lo tiene que decir a sus alumnos antes de empezar para que ellos sepan cómo poder realizar sus trabajos. Ujú. Ok. Ok, muchas gracias, Viviana. Vamos a revisar, vamos a ampliar un poquito más este aspecto con respecto a la evaluación, ¿no? Bueno, Naye, no sé si quieras comentar algo con respecto a la lectura. Mm, no te escuchamos, Naye. Bueno, seguramente tiene problemas con su conexión. Em, Cuando puedas, si gustas, ya tomas la palabra. Empezaríamos entonces con los criterios de evaluación, ¿sale? Empezamos con los criterios de evaluación del aprendizaje en la educación superior, ¿no? Bueno, es cierto, es cierto que
la educación va mejorando o va avanzando en la manera en la que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Se ha hecho mucho más sencilla, mucho más digerible, ¿no? Y en ese sentido nosotros podemos aprender eh, más fácilmente, ¿no? También nosotros como estudiantes, no en todos los países, pero específicamente en nuestro país, nuestra nación, nos han dogmatizado o nos han impuesto prácticas o nos han condicionado a ciertas prácticas educativas que no son del todo correctas, ¿no? En el sentido de que se nos exige menos dentro de lo educativo, ¿no? Esto con la intención de que el profesor o la profesora también tenga menos trabajo, ¿no? Es decir, es más conveniente para el profesor llegar a un acuerdo con los alumnos, con las alumnas y ponerles calificaciones altas porque finalmente ese es el condicionamiento que se nos ha propuesto desde hace muchos años, ¿no? Es decir, si tienes calificaciones altas, lo demás no importa, ¿no? Y en ese sentido, nos hemos vuelto un poco perezosos, ¿no? En el sentido de esforzarnos cada vez más y en este sentido de exigir mucho más altas las calificaciones. En, en nuestro pensamiento como pedagogos vamos a luchar muchas veces o la mayoría de nuestra praxis educativa, vamos a luchar con ese pensamiento, porque por desgracia somos nosotros, las nuevas generaciones, las que están cambiando ese paradigma educativo, ¿no? Es decir, nosotras vamos en este sentido no de que la calificación es más importante que el conocimiento, sino viceversa, ¿no? Y en ese sentido, la evaluación tiene que ir, digamos, vinculada. Em, Como decía, por desgracia, los profesores o las profesoras que ya están formadas en ese sentido, no quiero decir que todos, pero sí hay algunos compañeros o compañeras que no tienen esta vocación como la tenemos nosotros en el sentido educativo y que entraron a la educación, sobre todo en educación media, ¿no? Siendo licenciados o siendo ingenieros o siendo eh, cualquier grado profesional menos pedagogos, ¿no? Y en ese sentido no tienen esta visión pedagógica que nosotros tenemos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad ir hacia ese ámbito, ¿no? Necesitamos buscar estas estrategias, estas metodologías, estas formas diferentes de comenzar en este sentido de reeducar a los eh, pues a los compañeros, estudiantes o a nuestros alumnos o discentes, ¿no? Más tarde vamos a ver este proceso de reingeniería, pues eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Reingeniar o hacer reingeniería, ¿no? Con respecto a los procesos educativos y sobre todo de evaluación que, como ya lo hemos platicado eh, en otros espacios educativos, no es tan fácil evaluar, ¿no? Es por eso que para intentar no evaluar desde los subjetivos, se proponen ciertas herramientas, se proponen ciertas fórmulas
¿no? Para, en este sentido, como lavarnos las manos los docentes y decir, bueno, es que él no sabe porque no entregó, en mi lista de cotejo no entregó esto y esto y esto, ¿no? O es que él no sabe porque en mi rúbrica de evaluación le faltó tal, tal y tal, o porque X o Y, ¿no? En ese sentido, también es un pretexto, desde mi punto de vista, ¿no? No hacernos cargos del otro o de la otra, ¿no? Es nuestra responsabilidad como docentes, sobre todo si estamos de los niveles medio superior hacia abajo, ¿no? Es nuestra responsabilidad como docentes, si somos docentes de bachillerato, de, eh, de secundaria, de primaria o de preescolar, ¿no? Es nuestra responsabilidad acompañarlos. En el sentido de lo universitario, ya es más responsabilidad de mí como alumno de la universidad avanzar o no avanzar. No puedo echarle la culpa ahí al profesor o a la profesora, ¿no? Claro que hay responsabilidad compartida, pero es eso, una responsabilidad compartida. Y en ese sentido, la evaluación debe de ir cambiando. Am, es cierto que muchas veces nosotros, en este sentido de evaluar como docentes, ¿no? En este sentido de evaluar al otro, nuestras subjetividades están ahí presentes. Pero también es importante, creo yo, esta parte subjetiva pero crítica, ¿no? Por ejemplo, yo, alumno, no estoy de acuerdo con mi calificación y creo que el profesor o la profesora me evaluó de una manera, por decirlo de alguna forma, injusta. Entonces veo al profesor o a la profesora sin afán de gritarle, ni mucho menos, ni ofenderle, ni nada. Veo y le propongo que le voy a realizar una evaluación, que me pregunte lo que quiera sobre lo que hemos visto en las clases o sobre lo que hemos visto en la materia, ¿no? Para demostrar efectivamente que pues que merezco una calificación mucho mejor, ¿no? Y de esa manera se puede también trabajar en este sentido práctico de que el otro y la otra defienda su calificación, en este sentido de que la calificación le sea muy, muy importante. Es cierto que nosotros estamos haciendo un pago, ¿no? Para estar dentro de la institución educativa. Sin embargo, lo que nos debería de interesar más es no precisamente el pago, sino aprovechar ese pago y aprender lo mejor posible porque es una inversión para nuestro futuro, ¿no? Porque, pues precisamente de ahí es lo que vamos a trabajar. Y ahora, con estas posibilidades que se están abriendo en la educación, por ejemplo, ahora no necesitan precisamente ir a un sindicato o ir con algún padrino para que les pueda precisamente apoyar a entrar. Nosotras mismas saliendo con nuestro título, vamos a CEP y hacemos, investigamos precisamente cuándo son los exámenes de oposición y vamos y presentamos examen de oposición, ¿no? Si pasamos ese examen de oposición, pues bueno, entonces tendremos la posibilidad de ingresar a la CEP y ya se nos asignará en algún espacio educativo, ¿no? En ese sentido, es importante no estar pensando en la calificación, sino en la evaluación. Ahora, necesitamos tener mucho cuidado nosotros en este sentido de evaluar y de evaluar lo menos subjetivamente posible, aunque
es muy poco probable que eso se dé al 100% porque somos seres humanos, seres subjetivos y seres de intersubjetividades. Siempre estamos relacionados y en consecuencia pues siempre vamos a actuar desde nuestras subjetividades. Pero sí hay que tener mucho cuidado en este sentido de la evaluación porque la evaluación puede de alguna manera modificar o tener cambios dentro de, de la persona que está siendo evaluada, ¿no? De la persona que está siendo evaluada. Y en ese sentido, necesitamos ir cambiando nuestras formas de evaluación en este aspecto educativo, ¿no? De una manera más coherente, de una manera, más, digamos, más acorde a la problemática educativa, utilizando técnicas, normativas, y siempre en este marco interpretativo. Porque, bueno, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, yo no sé cuánto sabe Viviana, a menos que en este aspecto práctico ella defienda su calificación, ¿no? O desde esta parte subjetiva, ¿cómo te vas dando cuenta que el otro o la otra tiene un conocimiento significativo? Pues precisamente en estos ejercicios de participación dentro de la institución educativa, es decir, dentro de estas clases, mediante la participación, tú vas entendiendo cuál es el proceso de conocimiento del otro y de la otra, aunque solamente en este sentido interpretativo, ¿no? Em, quizás en su práctica docente em, realmente tenga ese conocimiento general, ¿no? Y pueda resolver muchos inconvenientes dentro de esta práctica docente, ¿no? Que nos vamos a encontrar con ellos, ¿no? Nos vamos a encontrar con ellos en este sentido de lo cognoscitivo, del compartir las clases, etcétera, ¿no? O sobre todo de la evaluación, ¿no? Dependiendo, claro, en qué espacio vayan a trabajar. Quizás vayan a trabajar en primarias y ahí es más llevadera, digamos, la educación en el sentido de que los niños están precisamente a lo que les vayamos compartiendo, ¿no? Ya cambia un poquito en la secundaria y mucho más en el bachillerato porque ya son adolescentes. Bien, entonces, en ese sentido, es importante esta evaluación dentro del aula en este sentido o con el propósito de mejorar el aprendizaje, ¿no? La evaluación no es otra cosa más que para intentar saber, como se dice de manera cotidiana, vulgar, ¿no? Bueno, vulgar porque viene del vulgo, el vulgo somos todos nosotros, ¿no? De qué pata cojeamos? ¿No? Y en ese sentido, saber, ¿no? Fíjense, les cuento una historia personal. Yo estoy intentando aprender un segundo idioma, que es el francés, ¿no? Y hemos hecho dos evaluaciones. En la primera evaluación, aunque digamos en este sentido a mí lo que me interesa no es tanto la calificación, sino aprender realmente el idioma porque lo voy a ocupar en algún momento, y aunque el curso es un poco costoso, realmente no me interesa el costo, no porque tenga el dinero, sino porque lo que me interesa para tener una mejor oportunidad, digamos, es aprender el idioma. Y entonces, en el primer examen, yo ya sabía más o menos cuál era mi problema con respecto al aprendizaje del idioma, ¿no? Y en ese sentido, em, yo reforcé qué era lo que me hacía falta,
¿no? Que era lo que me hacía falta, que era pues mucho, ¿no? Necesitaba yo practicar, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a buscar estrategias que no me propuso el profesor o la profesora de la escuela, sino que yo empecé a buscar, ¿no? Y entonces dije, bueno, estoy mal, necesito practicar más, necesito escuchar más el idioma, necesito aprenderme mejor los números, las vocales, las presentaciones, los datos, etcétera, ¿no? Y, y en ese sentido, después de ese examen, yo pienso que no me fue muy bien, ¿no? Creo que saqué una muy baja calificación. Me puse a estudiar, bajé audios, bajé repeticiones, etcétera, 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 ¿no? Y entonces cada vez que tenía yo tiempo, cada vez que salía yo de compras, cada vez que salía yo fuera de casa, entonces me ponía mis audífonos y ponía mi teléfono y entonces me iba escuchando todo ese espacio, en el espacio que tengo tiempo de viaje, precisamente el idioma, ¿no? Para reforzar. Y recién hemos tenido un segundo examen, ¿no? Un segundo examen, una segunda evaluación, ¿no? Y esto yo no lo tenía visto, no lo tenía yo visto, aunque es lógico, ¿no? Es lógico. Y me di cuenta que efectivamente en este sentido de lo auditivo mejoré muchísimo, ¿no? Mejoré muchísimo, mucho más por esta práctica que he tenido de escuchar, ¿no? Estos audios. Am, pero ahora me di cuenta que mi problema que he dejado de lado es precisamente la escritura. No sé cómo se escribe el idioma y entonces ahí estoy en ceros, ¿no? Y creo que en esta evaluación salí mucho mejor en este sentido auditivo, en este sentido de escuchar y poner números y poner algunas cosas, pero en este sentido de lectura y en este sentido de escritura me falla mucho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, buscar estrategias, metodologías para que yo pueda um, precisamente lo que dice la lectura, ¿no? Mejorar mi aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque precisamente es a mí al que me va a servir esa segunda lengua, porque es muy posible que yo viva después de esa segunda lengua, o es muy probable que yo pueda utilizar más esa lengua, ¿no? Obviamente es un tanto difícil porque no estoy en el espacio donde se habla la lengua todos los días y entonces obviamente también tengo otras actividades y no puedo practicar como quisiera, ¿no? Sin embargo, estas evaluaciones que se me han realizado son precisamente para, no sé cómo las vayan a tomar dentro de la institución, ¿no? Yo me voy evaluando, ¿no? En este sentido, voy viendo en este sentido qué es lo que a mí me falta, ¿no? Y entonces busco nuevas estrategias para seguir aprendiendo, ¿no? Porque ya me doy cuenta cuáles son mis debilidades, ¿no? En este sentido del aprendizaje. Y en ese aspecto, digamos que estoy en un nivel muy, muy inferior en ese aprendizaje. ¿Qué es lo que necesito? Pues precisamente, como lo dice aquí la lectura, el aprendizaje, mejorar mi aprendizaje, creación constante de mejoras, de oportunidades para aprender. Eso no me lo va a dar el profesor ni la profesora. Ella va y hace su clase, da su clase, ¿no? ¿Quién debe de ver esta evaluación o cómo se debe tomar? Yo, mi persona, ¿no? Y en ese sentido, yo debo de crear constante, o debe de haber una creación constante de mejoras de oportunidades para mí, para aprender, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que voy a buscar? Ah, bueno, busco películas en francés, digamos, sin subtítulos, para que yo vaya intentando entender lo que dicen en esa película, ¿no? Es decir, verla y escucharla. ¿Cuál sería otra estrategia? Tal vez escribir la pregunta o escribir lo que escucho
y después revisarlo frente a la computadora o frente al diccionario o frente a lo que tenga, es decir, buscar otras. Seguir escuchando esta música y, por ejemplo, ayer venía escuchando una canción, ¿no? Y de repente escucho esta parte que decía Catro Bandi Suite, ¿no? Perdón, Catro Bandi Set. Y entonces yo la escuché, mi cerebro la escuchó y entonces automáticamente me doy cuenta que es un número, ¿no? Es decir, estamos precisamente en este sentido nosotros, o en mi caso particular, yo no puedo exigir digamos, a la institución, no puedo exigir a la institución que se me pase porque cuando hable yo con una persona francófona, pues no me va a servir de nada la calificación, ¿no? Lo que me va a servir es el aprendizaje en este sentido de la lectura, la escritura, la escucha, ¿no? Y la conversación. Eso es lo que yo quiero trabajar. Y en ese sentido, nosotros como universitarios así deberíamos de ir buscando precisamente esta mejora del aprendizaje, ¿no? Mediante este desempeño de los alumnos dentro de esta creación de mejores oportunidades para aprender. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a los resultados que se obtienen en cada una de las evaluaciones presentadas en este ciclo escolar o en el ciclo escolar específico. En ese sentido, creo que nosotros como pedagogas estamos buscando precisamente esa mejora continua o estamos buscando precisamente ese aprendizaje continuo que me va a servir a mí en mi futuro, ¿no? No precisamente una calificación. Sí, la calificación es importante entre comillas porque no se engañan que con una mejor calificación vas a entrar a la SEP, porque con una mejor calificación tienes mejores posibilidades, pero hay gastos, hay que pagar no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y en ese sentido nos dejamos engañar. Nosotros lo que debemos de hacer es precisamente en este aspecto que veíamos hace 8 días en evaluación por agentes en planeación, pues bueno, autoevaluarnos, ¿no? Es decir, si hay una evaluación desde la otra parte, el del profesor o de la profesora, pero esa evaluación es solamente una evaluación, ¿no? ¿Cómo me evalúo yo? ¿No? Y en ese sentido es importante que nosotros veamos el aprendizaje no como blanco y negro, ¿no? Sino el aprendizaje más como una gama de colores que podemos optar por uno u otro, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos evaluarnos? ¿No? ¿Cómo podemos evaluarnos nosotros? Con respecto a este actuar, este actuar educativo y de aprendizaje. Am, Siempre van a existir muchos obstáculos dentro de estos aprendizajes. Siempre, siempre van a existir demasiados obstáculos. Por ejemplo, dentro de estas planeaciones, ¿cómo es que yo me evalúo en la planeación? ¿Qué estoy haciendo bien en la planeación o qué estoy haciendo mal en la planeación? Cuando nos enfrentemos a la planeación de verdad, en realidad, estando trabajando en el trabajo dentro de una escuela ya como práctica docente, ahí es donde realmente vamos a aprender a realizar planeaciones, porque ya estamos en la práctica docente. Es decir, no quiero decir también que, bueno, es que el profe dijo que no me preocupe tanto por las planeaciones porque de todas maneras las voy a aprender a hacer en mi práctica docente. No, sino lo que quiero decir es que aunque llevemos muy buena formación en este sentido de la planeación, ¿no? Siempre vamos a poder aprender algo nuevo.
Y en ese sentido se crean oportunidades para que podamos seguir aprendiendo. En este sentido de la evaluación es importante precisamente quitar esos obstáculos. Saben que tenemos una mala cultura de la evaluación, ¿no? En este sentido de estos actores educativos. Llámense alumnos, llámense profesores, llámense directivos, ¿no? Lo que produce prácticas evaluativas o lo que produce estas evaluaciones que no son congruentes con los contenidos, con los enfoques, con los propósitos del modelo educativo o son insuficientes o parciales. Por ejemplo, no quiero decir que aquí en este espacio educativo, pero bueno, recuerden que estoy trabajando en una sede hermana y al principio, hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar ahí, todavía era Unides, ¿no? Todavía era Unides. Llegué y entonces, pues comencé con esta idea diferente, o no diferente, digamos, algo que no era lo que ellos estaban acostumbrados. Y se enfadaban los muchachos o las señoritas porque pensaban que solamente con pagar nosotros como docentes teníamos la obligación de aprobarlos porque están pagando, ¿no? Y entonces, aunque no vaya a la escuela, aunque no entregue, aunque no participe en clases, aunque no esté dentro de yo tengo que pasar y tengo que pasar con una muy buena calificación que por eso estoy pagando, ¿no? Y pagaban en ese entonces creo que 400 pesos o algo así, 300 y algo, no era demasiado. Um, y entonces puede ser que los anteriores, digamos, directivos, los anteriores docentes, los anteriores personas de administración, así los habían condicionado, así los habían acostumbrado, ¿no? De que solamente con pagar aunque no fueran, ¿no? Y eso es pues es un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo. Imaginemos que yo, docente, salgo con 10 de calificación, ¿no? Pero no tengo ni la más mínima idea de cómo trabajar con los alumnos, ¿no? Es decir, no hay problema porque ya en la práctica yo me voy a ir dando cuenta y voy a ir aprendiendo. Sí, pero en ese sentido, ¿cuántas generaciones ya construimos mal con nuestros propios pensamientos y nuestras propias prácticas erróneas, ¿no? Y en ese sentido se sigue, digamos, generando malas prácticas. No importa porque el profesor me pasa si le doy un pomo o la profesora me pasa si le compro una buena bolsa o unos buenos zapatos o etcétera, ¿no? Se hacen prácticas que no se deberían de estar haciendo y siguiendo con este pensamiento de que en este país todo se puede hacer, ¿no? Y que no hay problema porque no hay castigo. Y en ese sentido necesitamos precisamente nosotros buscar ese aprendizaje, esa apertura del aprendizaje, ¿no? Y esa conciencia de lo que estamos aprendiendo, ¿no? De lo que estamos aprendiendo y cómo lo vamos a llevar a la práctica en un futuro cercano. Y en ese sentido, dejar de creer pues, estas, válgase la redundancia, dejar de ver estas creencias, ¿no? Donde pues la evaluación es muy superficial, ¿no? Y pues hay un sesgo con respecto pues a esta y impacta de manera negativa a los estudiantes, ¿no? No hay esta posibilidad de que los estudiantes vayan avanzando, es decir, de que superen al profesor en ese sentido, ¿no? Sino, pues se quedan con esos vicios y posteriormente los quieren implementar y no funcionan,
¿no? Sobre todo, perdón, ahora en estos tiempos de justicia social y justicia política, ¿no? Donde todo se tiene que ir cambiando a esta parte más honesta, ¿no? Donde estamos transitando de alguna manera, aunque sea lentamente, a la honestidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el proceso de evaluación debe de estar ligado, ¿no? A esta determinación de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Que necesitamos ver? Miren, los objetivos pueden ser en este sentido de propuestos por el documento en el que estamos nosotros auxiliándonos, que es el programa o el contenido de la materia, pero también está en ese sentido el objetivo del profesor o de la profesora, ¿no? Por ejemplo, uno de mis principales objetivos con respecto a estas materias es que nosotras efectivamente aprendamos o que efectivamente adquiramos los conocimientos que queramos adquirir, ¿no? No los conocimientos del profesor ni del profesora, ni de la profesora, sino los que yo, cuando el profesor o la profesora comparte, quiero tomar y entonces adquiero conocimientos, ¿no? Que quizás pueden estar a favor o pueden estar digamos, de acuerdo con el profesor o no, pero son conocimientos, ¿no? Y en ese sentido es un objetivo. En el caso mío es un objetivo particular, ¿no? Que todas en estas materias podamos debatir, podamos poner nuestro punto de vista, podamos dar una buena participación desde otros espacios, desde la investigación personal, desde mi pensamiento consciente, mi pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se han estado utilizando, gracias a esos objetivos que se tienen presentes, se han estado utilizando dentro de esta programación docente los métodos, las técnicas, los recursos didácticos, etcétera, ¿no? Que nos van a permitir precisamente en algún momento ser mujeres en este sentido de subversión, ¿no? En este sentido de decir lo que pensamos, pero argumentar eso que pensamos, ¿no? Y en este sentido, esta es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Esta es una oportunidad de aprendizaje. Cuando nosotras quizás no estamos de acuerdo con o no comprendemos de alguna manera el punto al que quiere llegar el docente o la docente y alzamos la voz y entonces hacemos un debate. Y en ese debate es que comprendemos o no comprendemos con respecto a lo que el profesor o la profesora quiere decir, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y en ese sentido esto es importante, ¿no? De buscar precisamente estas partes objetivas o estos objetivos de cada uno. Ahora, eso es en el sentido del docente, ese es en el sentido de mi parte, ¿no? Pero ¿qué pasa en los objetivos suyos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? A lo mejor alguno de sus objetivos es sacar una buena calificación cuantitativa, aunque vamos comprendiendo que esta calificación es superflua, no significa nada, ¿no? En este sentido del conocimiento, ¿no? Porque quizás allá afuera, sí, tener una buena calificación todavía sigue significando de que se tiene un buen conocimiento, ¿no? Pero en esta idea de que ustedes quizás están, uno de sus objetivos es tener una buena calificación. Pero dentro de ese objetivo, otro objetivo específico es que precisamente esa calificación que tenemos podamos justificarla o podamos pues argumentarla, ¿no? Es sostenerla, digamos, ¿no? Podemos sostenerla y en ese sentido estamos siendo más críticos y más conscientes, ¿no? Finalmente, en algún momento,
a nosotros nos va a importar poco la calificación, ¿no? Lo que realmente nos va a importar es el conocimiento. Y eventualmente la calificación cuantitativa se va a unir de alguna manera al conocimiento, ¿no? Y entonces no tendremos ese, ese problema, ¿no? Em, bueno, otra cosa muy importante, lo voy a leer textualmente de aquí de la lectura, dice, la evaluación no debe de considerarse como el valor simbólico del profesor. La evaluación precisa acompañarse indefectiblemente de la prudencia y de la justicia. Es decir, muchos de nosotros y como estudiantes decimos, ah, pues es que el profesor o la profesora es omnipotente y tiene el, digamos, tiene la facultad de ponerme la calificación que se le dé su regalada gana, ¿no? En ese sentido, no es algo simbólico, sino es algo más preciso y debe de acompañarse de la prudencia y de la justicia. Es decir, yo, profesor, digamos, voy a intentar ser tan prudente como sea posible. Pero, por ejemplo, si yo, en este sentido de ser estudiante, exijo una buena calificación, pero no participé en clases, pero no entregué, ¿no? En tiempo y forma, por X o Y razón, no importa por qué no lo haya entregado, ¿no? No fui consciente y todavía en este sentido de argumentar la calificación, lo que yo hago es ofender como alumno al profesor o a la profesora. No importa pues que el profesor o la profesora también tenga sus deficiencias porque es ser humano, ¿no? Y se pudo haber equivocado, a lo mejor no tomó en cuenta ciertas cosas, ¿no? Pero lo importante es que nosotras argumentemos en ese sentido de también de la prudencia y de la justicia, ¿no? Porque el profesor no es el todopoderoso con respecto a la calificación, ¿no? En ese sentido, creo que necesitamos ser conscientes también nosotros y nosotras en qué, en dónde estoy parado y cómo puedo hacer para avanzar. Por ejemplo, nada más como para poner un ejemplito, una de sus compañeras en la primera evaluación me hizo un comentario y me puso algo así. Voy a tratar de rememorar porque tiene algo de tiempo, entonces es posible que no esté del todo correcto. Pero me puso algo así. Yo vi solamente la parte de arriba del mensaje porque no los puedo ver hasta después. Y me pone, profe, ¿por qué saqué? Me parece que había sacado 8. ¿Por qué saqué 8? Y entonces se quedó así. Yo ya no pude revisar más, ¿no? Y, y entonces, después de algunos días ya pude revisar esos mensajes y ya llegué al mensaje de la compañera y me decía, ya pude leer todo su mensaje, ¿no? Porque así se sentiría como esta provocación, ¿no? Esta provocación de, am, bueno, en mi caso no pasa, pero a lo mejor en el caso de otros profesores sí. ¿Por qué saqué una calificación de 8? ¿No? Se escucharía como una agresión, digamos, o a lo mejor así lo entenderíamos nosotros como profesores, ¿no? Sin embargo, ya cuando leí el mensaje, decía, profe, ¿por qué saqué una calificación de 8? Dígame por favor en qué he fallado para que yo pueda mejorar esta calificación a una mejor calificación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también nosotros como docentes necesitamos ver el todo de las participaciones de ustedes, ¿no? Am, bueno, ya se le comentó, ¿no? Se le comentó y justamente ahora estandarizó todas sus calificaciones. Todas sus calificaciones salieron en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque trabajó precisamente en esta participación, en esta asistencia, en estos trabajos, ¿no?
me mandó sus trabajos en Word y yo dije, ay, pero era una infografía y tenía que buscar un programa que hiciera la infografía. Bueno, ya cuando abro los archivos de Word, pues resulta que lo hizo con toda una presentación, lo puso, o sea, estéticamente estaba bien y abajo ya puso la infografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, nosotros como docentes debemos de ser prudentes, ¿no? Y justos. Y en ese sentido, ella ha buscado precisamente el mejoramiento de su calificación, porque quizás es un objetivo muy particular de esta compañera. Pero, sin embargo, también desde esta parte de mi visión, yo veo que la compañera también va avanzando en ese proceso cognitivo. Sus participaciones dentro de clase no son las mismas que en el principio de las clases, ¿no? Ha habido en este sentido un aumento en ese aspecto específico de pues de lo cognitivo, ¿no? Y lo cual eso a mí me llena de mucha satisfacción porque finalmente yo como docente estoy frente a, digamos, o estoy trabajando en la docencia porque lo que me interesa es precisamente que en algún momento él o la estudiante venga y me supere, ¿no? Porque esa es la idea. Y quién sabe, a lo mejor en algún momento me tocaría aprender de estos estudiantes, ¿no? Lo cual sería un orgullo muy grande para mí, ¿no? Y en ese sentido hay que ser prudentes y justos. Otro ejemplo, este es un ejemplo de aquí, de la universidad, de sus propias compañeras, ¿no? Otro ejemplo, en el bachillerato estaba yo dando la materia de cálculo, ¿no? Estaba dando la materia de cálculo y entonces un niño, un muchachito, que también estudió la universidad, ¿no? Nos siguió hasta la universidad. Estaba en el bachillerato y estaba ya muy, muy estresado, ¿no? Estaba muy, muy estresado porque no sabía cómo resolver el problema, aunque ya lo había explicado varias veces. Era un problema sencillo, de una derivada bien sencilla, pero, pues bueno, él no estaba en su mejor momento o de por sí le costaban las matemáticas, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido yo estoy trabajando y él viene muy, muy enfadado y azota su libreta contra la mesa. ¿No? Azota su libreta, perdón, contra la mesa y y me dice, estoy harto, yo no sé hacer esto, estoy hasta la... Bueno, ¿no? Estaba realmente enfadado y yo estaba sentado y entonces lo miro, ¿no? En ese sentido de prudencia y en ese sentido de justicia, porque en realidad él no estaba enfadado conmigo, ¿no? Estaba enfadado con él mismo. ¿No? Y en ese sentido hay que ser prudente porque a veces nosotros sentimos que nos ofenden y en realidad no es así, ¿no? En realidad no es así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, lo miré y le dije, bueno, pues si ya no lo quieres hacer, no lo hagas. Déjalo así. Ponte a hacer otra actividad, despeja tu mente, olvídate de esto. Después seguimos con ello otra vez, ¿no? Porque pues tú ya no puedes más y entonces vas a perder mucho tiempo ahí intentando resolver algo que no quieres resolver, ¿no? Y vas a perder tu tiempo. Entonces déjalo, ponlo ahí, es más, al rato en la tarde, pon por ahí tu libreta, vete a jugar, haz algo y mañana posiblemente o cuando nos toque clase podemos resolver el problema. No, es decir, aunque vino con esa actitud,
en ese sentido, aunque vino muy, muy enojado y golpeó su libreta contra la mesa, no venía en ese sentido de ofenderme a mí, ¿no? Es que no sabía qué hacer. Y yo, en ese sentido de prudencia y en ese sentido de justicia, no me iba yo a levantar y decirle, ah, no, a mí no me gritas, porque en realidad no me estaba gritando. Estaba desesperado con él mismo, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de práctica, nosotros podemos evaluar, ¿no? En bachillerato, por ejemplo, se evalúa lo actitudinal, ¿no? Y muchos de nosotros en esa subjetividad, y porque también desde casa venimos con un montón de problemas, tratamos de desquitarnos con quien primero nos haga enojar, pero es que no, si, no, no es de esa manera, ¿no? Aun cuando el alumno o la alumna te provoque, nosotros debemos de tener la capacidad de evaluarlos con prudencia y justicia, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo vienen desde sus casas, ¿no es cierto? ¿Qué les hicieron en sus casas o qué les está pasando? En ese sentido, la evaluación y en ese sentido, la prudencia, ¿no? Bueno, no sé si tengamos alguna preguntita hasta ahí, algo que queramos comentar. ¿Todo bien? Sí, de mi parte sí, y pues como dice, sí, tiene razón en que tienen, los profesores deben de, en ellos debe de caber o de tener la prudencia, porque hay unos que sí, con tantito de nada, sí se alteran y entonces, como dice, empiezan a regañar a los estudiantes y acaban peor. Claro, lo cual es un problema. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es un problema en el sentido de que, bueno, si nosotros regañamos a los alumnos, porque son traviesos o porque son hiperactivos, etcétera, los alumnos nos van a respetar en ese sentido de que ellos no saben que somos iguales, ellos ven que hay una jerarquía, ¿no? Y en ese sentido respetan esa jerarquía. Les cuento esto que me pasó a mí en mi experiencia. Yo trato de contarles también experiencias que me han pasado porque, bueno, en ese sentido de que somos ambiguos, según Luis Dush, también no he hecho todas las cosas bien, ¿no? Me doy cuenta después y digo, chihuahua, ya la regué aquí, ¿no? Em, en el bachillerato había un muchachito que era muy, muy, en otro bachillerato, he estado en varios bachilleratos, así que en otro bachillerato había un muchachito que era muy, muy canijo, ¿no? Muy, muy canijo, en ese sentido de hiperactivo y en ese sentido de ser, pues ya saben, un niño que necesita atención y que está todo el tiempo buscando esa atención y, bueno, en algún momento, eso pasó hace creo que 2 años antes de la pandemia, ¿no? En algún momento me desesperó y le grité y le dije, no recuerdo qué cosas, pero le dije es que tú siempre no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y el problema no era el muchachito, el problema fui yo, ¿no? Porque sí le grité. Y entonces el muchachito se sentó, se quedó callado, ¿no? O sea, son de bachillerato, ellos se van a quedar callados porque uno tiene la autoridad, ¿no? Y siguió siendo igual, ¿no? Siguió siendo igual, a él no le pasó nada, pero al que le pasó algo fue a mí. Yo me di cuenta que esa actitud que hice con este niño que no tiene, digamos, que no tiene pues la responsabilidad sobre mis problemas son míos y no tendría yo por qué ir a desquitarme con él, ¿no? Porque veo la oportunidad o porque subjetivamente me pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, él siguió siendo igual, pero yo me di cuenta realmente de ese error que hice. Y entonces lo importante para mí era pues resarcirlo en algún momento, ¿no? Ya queda la herida ahí, pero ir a disculparse. Y entonces
En la siguiente clase, yo me siento en los escritorios y lo llamo muy seriamente, ¿no? A ver, ven para acá. En mi clase no estaba haciendo nada, ¿no? Y entonces él se sorprendió mucho y ya se fue a parar ahí enfrente de mí. ¿Saben cómo nos ven los muchachos? Veamos esa parte subjetiva, ¿no? Y de verdad nos respetan los jóvenes, las señoritas, ¿no? Y entonces se paró ahí y dice, pensando así como que, ¿y ahora qué hice? Pues si estoy tranquilito. Le digo, a ver, siéntate aquí pues se sentó ahí conmigo en el escritorio, ¿no? Ya sé que no es pedagógico, pero pues bueno, no todo tiene que estar tal cual. Y entonces nos sentamos ahí y le digo, a ver, yo quiero hablar contigo. Y él así con su carita hacia abajo, triste, imagínenselo, ¿no? Esta subjetividad del otro, porque pues es cierto que yo no soy el director, pero sí es cierto que en ocasiones también uso esta parte de privilegio y me equivoco también, ¿no? Y entonces él está así, con su carita para abajo, pues va a escuchar lo que le voy a decir y entonces le digo, oye, es que yo te quiero pedir disculpas. Y cuando él le dije disculpas, me volteó a ver muy sorprendido, ¿no? No sabía por qué un profesor se estaba disculpando con él, ¿no? Y entonces le digo, mira, te quiero pedir disculpas porque esta vez que te grité venía yo enfadado, mírate, también me pasan cosas, ¿no? Yo entiendo que tú tienes algunos problemas, que aquí tienes a un amigo, es decir, todo este proceso de trabajar con el muchacho, ¿no? Con la señorita, no en este sentido de gritar, como bien dice Viviana, ¿no? Que el profesor viene con sus problemas y grita y trata de imponer y de repente sale peor, ¿no? Sale peor la cosa. Ahora, también en este sentido de nosotros como docentes, como estas profesionales que estamos estudiando pedagogía, ¿no? Debemos de entender que nuestros profesores o nuestras profesoras no son pedagogos o no son pedagogas, ¿no? En este sentido, estoy hablando del bachillerato, por ejemplo, ¿no? En este sentido de que los que estamos en el bachillerato no somos pedagogos de profesión, no estudiamos la pedagogía. Y entonces, am, necesitamos entender que ellos no saben de estrategias, que ellos no saben de metodologías, que ellos no saben de conversación, de convencimiento, de prudencia, ¿no? Y además necesitamos entender que somos humanos todos y todas, ¿no? Todos y todas somos humanos. Ahora, nosotros en este sentido de la licenciatura, por ejemplo, en el caso de nosotros, voy a poner un ejemplo mío y de mi compañera, bueno, no sé si a ustedes les da clases, pero yo he tenido de compañera a la compañera Isabel, ¿no? Es una psicóloga muy buena la compañera, ¿no? Desde su ámbito de psicología. Y entonces mismas compañeras de pedagogía en digamos, su espacio pedagógico, ¿no? De su universidad hermana en Ixta, ¿no? La primera generación de pedagogía que tuvimos, eh, pues bueno, en ese sentido de mi pensamiento más, digamos, pedagógico y desde su pensamiento más psicológico, bueno, intentaron que nosotros como profesores nos peleáramos, ¿no? Imagínense la inconsciencia de sus compañeras, ¿no? Em, y pensaban que uno estaba mejor que el otro o que el otro estaba mejor que uno, es decir, en este sentido de sacar partido de estos, pues de estos enfrentamientos que ellas intentaban hacer, ¿no? Que nunca se les dio porque nosotros en ese sentido profesional, ¿no? Lo platicábamos y
nos dábamos cuenta y pues bueno, en cierto sentido, pues nomás decíamos, pues bueno, que sigan intentando porque pues en realidad en este sentido profesional y en este sentido cognitivo nosotros no tenemos problemas, ¿no? Es más, nos apoyamos en ese aspecto porque a veces como estudiantes no vemos las otras partes, ¿no? Y eso siendo psicólogas, digo, siendo pedagogas, ¿no? La primera generación que me tocó en Ixta. Ahora, ya que salieron, ya se dan cuenta de todo lo que dejaron perder por estar jugando a enfrentar a los docentes, ¿no? Ahora sí están pidiendo esos consejos a ambos, a todos los profesores que hemos trabajado con ellas, ¿no? Y en ese sentido, su visión sobre el mundo ha cambiado, ¿no? Y es eso lo que nosotros debemos de tener también en cuenta. Nosotros como pedagogos o como estudiantes, ¿no? Como estudiantes en este sentido de evaluar también a los docentes. Nosotras tenemos la obligación de evaluar a los docentes. Es cierto que hay una evaluación digamos, en YEDEP, pero esa evaluación es, digamos, con fines administrativos, pero ustedes deben de estar evaluando todos los días a sus profesores y entonces en ese sentido compartir esa evaluación, o al menos en este caso, en esta idea de mejorar, ¿no? En esta idea de mejorar nuestro actuar docente, yo no tengo, digamos, ningún problema en el que ustedes me digan, profe, ¿y qué tal si hoy hacemos otra actividad? ¿Qué tal si en vez de entregar un mapa conceptual, entregamos, eh, pues no sé, a lo mejor en este sentido de las tecnologías, hago un video reacción con respecto a algo, ¿no? Y lo escucho y hago mi video reacción y se lo envío. O hago una, no sé, hago una historieta y lo subo a internet, etcétera. Es decir, buscar estas otras alternativas de trabajo, ¿no? Eh, o no sé, a lo mejor alguna vez en algún momento ustedes digan, profe, ¿por qué no tenemos, ya sabemos que no podemos estar en clases, pero tomamos todas las medidas, ¿por qué no tenemos una clase presencial? Y bueno, yo no tendría ningún problema. Es decir, en ese sentido de buscar mejorar en este aspecto de la evaluación, ¿no? Por lo general, lo que hacemos nosotros es que usamos esta evaluación para, pues decir, bueno, es que ese profesor o esa profesora me cae mal, o porque el profesor o la profesora, eh, pues antes me ponía buenas calificaciones y ahora no me pone buenas calificaciones, bueno, cuando venga la evaluación lo voy a evaluar mal, ¿no? Para que se le quite. Esto se los digo porque también me pasó con ese grupo que les comento, ¿no? Tanto que mi compañera estaba muy, muy preocupada y bueno, ya les contaré eso en otro momento, ¿no? En ese sentido de no tomar precisamente lo subjetivo para dañar al otro, sino para apoyar. Recuerden que la evaluación es el apoyo al otro y a la otra en este sentido eh, de que mejore, ¿no? Miren, esto se da en todos los aspectos. No sé cuántas de ustedes son deportistas, pero en el deporte, si tú eres muy malo jugando, si tú eres muy malo jugando o haciendo el deporte y te enfrentas con personas con mayor habilidad o mejor habilidad, ¿no? Eventualmente tú te das cuenta que es en lo que estás fallando. Hay una autoevaluación, ¿no? Y en ese sentido, mejoramos, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay más competencia es cuando se mejora. Yokoi Kenji dice que en este sentido de los videojuegos hay que poner los videojuegos en el modo difícil, porque en el modo difícil es que es cierto, nos van a matar más rápido, no vamos a aprender tan rápido, etcétera, etcétera, pero eventualmente vamos a ir mejorando porque estamos en el modo difícil. Y él dice,
hay que poner la vida también en el modo difícil, ¿no? Para que nosotros nos vayamos superando mucho más fácilmente, mucho más rápidamente, ¿no? En ese sentido, el de irnos evaluando. Y bueno, ya para ir cerrando, solamente aquí algunas cosillas que me parecen importantes con respecto a ciertas preguntas para la evaluación, ¿no? Una pregunta es, ¿para qué evaluar? Creo que ya contestamos en este sentido, ¿para qué estamos evaluando? No para saber si es blanco o negro, no para saber si pasó o no pasó, no para saber si es listo o es burro o es burra, ¿no? No para saber si es de los inteligentes o es de los tontos, ¿no? Sino para saber en qué medida podemos ir mejorando, ¿no? Ahora, la segunda. ¿Qué evaluar? Me parece que ya vimos qué es lo que se va a evaluar en este sentido de los objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y en ese sentido es lo que vamos a evaluar, ¿no? Se pueden considerar estos contenidos educativos o más bien se deben de considerar estos contenidos educativos, pero también como docentes necesitamos tener nuestros objetivos particulares con respecto a a la evaluación de lo que deseamos que sean nuestros estudiantes. En mi caso, yo creo, yo quiero, deseo que todos mis estudiantes tengan un buen nivel argumentativo, un buen nivel de debate, un buen nivel de conocimiento, un buen nivel en todos los sentidos, ¿no? En este aspecto de que el conocimiento es poder. ¿Cómo evaluar? La evaluación se puede hacer de múltiples maneras. Puede ser a través de varios, digamos, metodologías didácticas como los portafolios, rúbricas, organizadores gráficos, métodos de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la observación también podemos evaluar desde la participación, desde la argumentación, desde muchos otros aspectos, ¿no? Que nos permitan darnos una evaluación cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Que finalmente la tenemos que transportar a cuantitativo porque es digamos, es la burocracia, pero lo importante sería en este sentido cualitativo, ¿no? La otra es con qué evaluar, ¿no? Con qué evaluar. Es aquí donde se van a poner estas estrategias de evaluación, ¿no? Estas estrategias de evaluación y buscar estas herramientas específicas que vamos a usar para, em, para la evaluación, en este sentido de que me permitan precisamente esta evaluación justa, ¿no? Con respecto al conocimiento del otro, ¿no? Es cierto que se va a poner un valor numérico o se puede poner una letra que finalmente también es un valor numérico, ¿no? Pero lo importante es precisamente no ese valor, sino lo que yo me doy cuenta con respecto a lo que a mí me hace falta en este sentido de del conocimiento que estoy adquiriendo, ¿no? Y bueno, otras preguntitas, con estas termino. ¿Para qué se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿A quién se va a evaluar? ¿Cuándo y dónde se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué instrumentos se implementarán? ¿Cómo se van a analizar los datos? ¿Y cómo se van a comunicar los resultados? Muchos de nosotros a veces nos sentimos agredidos como estudiantes porque el profesor no nos dijo cuándo nos iba a evaluar, ¿no? ¿Cuándo nos iba a evaluar? Yo creo que es una mala práctica, ¿no? Decirle al estudiante o a la estudiante cuándo van a hacer las evaluaciones. Porque estamos condicionando al alumno a que no se prepare, ¿no? Y cuando sea el examen o la evaluación, ¿no? Em, pues entonces empieza a estudiar una noche. Y eso de estudiar es un decir, porque uno estudia todo el tiempo,
¿no? Así que no es importante si te dicen que va a haber examen o no, ¿no? Lo importante es que no importa cuándo sea el examen, porque yo no tengo ese problema, porque yo estoy estudiando todo el tiempo. Y entonces no me interesa si hay examen o no hay examen. Cuando hay examen, aunque no haya estudiado para el examen, yo estudié para conocer, ¿no? Y en ese sentido, yo no tengo problema si hay un examen sorpresa porque lo voy a contestar de acuerdo a lo que conozca y de acuerdo a lo que ya he estudiado, ¿no? En ese sentido, creo que debemos de dejar esos condicionamientos. Sí, es cierto que se nos propone desde lo oficial que sí hay que preparar a hay que preparar a los alumnos y decirles los criterios y decirles los espacios donde se van a hacer exámenes. Digo, es una forma también de hacerlo, no creo que esté mal, pero no creo que se deba de seguir practicando en ese sentido, sino más que nada en este sentido de, mm, de estar preparados todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotras no tenemos exámenes. No se me hace tan importante que haya un examen si tenemos participaciones, si tenemos trabajos, si tenemos otras actividades que se pueden, digamos, evaluar de igual manera y que me dan esa facilidad de ir, digamos, en este sentido, pasando fácilmente la materia, ¿no? O las materias que tengamos. Y entonces no me preocupo del examen, ¿no? No estoy pensando de que tengo un examen al final de mes o al final de la unidad o al final de... ¿No? Porque en realidad yo sé que estoy pasando de manera muy fácil, ¿no? Y además me doy cuenta que estoy aprendiendo también de manera, eh, pues quizás no tan fácil, pero digamos de una manera diferente de aprender. Bien, yo le voy a dejar aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, que quieran complementar. Este es el espacio. De mi parte, no, todo bien. Ok, muchas gracias, compañeras. Naye, Jose. Sí. Adelante, Naye. Ok, gracias. Bien. Bueno, les dejaré yo el trabajo para la siguiente clase, que es precisamente la sesión 11. Ya nos faltaría esta clase y la última. La sesión 11, que es uso de recursos didácticos. Uso de recursos didácticos. ¿Sale? Y de ahí me van a realizar una nube de ideas. Dentro de esa nube de ideas, también sería importante que no solamente estos recursos didácticos que vienen en las lecturas los pusieran, sino que pues me compartieran ustedes algunos recursos didácticos que se les ocurra, ¿no? A ustedes mismas, en este sentido de ya ir pensando más en este aspecto de la reflexión pedagógica, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso sería. Yo me despido. Nos veríamos la siguiente clase. Y pues nada, un abrazo a todas y buen provechito. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias igualmente. Hasta luego, nos vemos, Jose.